tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Créame que con muchísimo gusto le doy la bienvenida aquí a nuestro estudio de Canal 11 en este viernes 29 de noviembre. Mire, faltan todavía unos días para que empiece el regalo, el reparto de regalos, pero yo le voy a adelantar el suyo. Es algo muy especial, algo que va a enriquecer su día y tal vez cambie sus gustos musicales. ¿Sabe quién está con nosotros? Una persona de la que algunas veces hemos hablado en este programa, el guitarrista Juan Carlos Laguna. Él es un hombre realmente excepcional. Quien lo conoce elogia su destreza, su talento, el tono que sabe ponerle a las notas y desde luego su virtuosismo. Él tiene en su haber 30 álbumes, desde luego como solista, y hay que decir que es el único artista iberoamericano que ha ganado el primer lugar en el tradicional, en el famosísimo concurso de guitarra de Tokio. Esto fue en 1991. Hay quien dice que gracias al maestro Laguna, se salva buena parte de la memoria musical, de la memoria sonora de México. No quiero seguirlos haciendo esperar más tiempo la primera interpretación del maestro. Solo les pido que recuerden una cosa. Este estudio está siempre abierto para ustedes. Nada nos es más grato, más agradable y nada nos llena de tanta alegría como sentir su presencia, su cercanía y su voz a través de nuestras líneas telefónicas. ¿Qué les parece si escuchamos una primera interpretación de nuestro gran invitado de esta noche, el maestro Laguna? Adelante, por favor.
Bueno, pues es un gusto de verdad tener a un invitado como el maestro Laguna. Y desde luego será un gusto que usted dé su opinión acerca de lo que acaba de escuchar. ¿Qué le parece la música? ¿Qué le parece la guitarra? ¿Qué le parece la interpretación del maestro? ¿Cuántos instrumentos sabe usted tocar? A lo mejor hay muchos músicos entre los amigos que nos acompañan. Hacía mucho que no nos veíamos, Juan Carlos. Qué gusto. Sí, muchos años, como 18 yo creo. Ya. 18. Y en todo ese tiempo ha habido giras, conciertos, grabaciones, clases, conferencias y desde luego una serie de actividades que tienen que ver con la música. Yo estaba viendo que una de las personas más admiradas por usted, que es justamente este extraordinario compositor japonés. Así es, Toru Takemitsu. Exactamente, decía que la música es casi una religión. Sí. El poeta del silencio lo nombraba Bauer a Takemitsu. Tuve la suerte de conocerlo en Japón en el último festival que él organizó. Murió muy joven él. Y hizo un repertorio muy importante para la guitarra. Obras de guitarra sola, de música de cámara, de guitarra y orquesta. Leí una nota donde decía que había hecho tanto por la guitarra como el maestro Manuel M. Ponce. Sí. ¿En qué sentido? Pues en dar a conocer de su país la guitarra al mundo, ¿no? Dicen que era el más occidental de los compositores japoneses, ¿no? Entonces hizo una serie de arreglos de música tradicional, arreglos de jazz, por ejemplo, de música tradicional de Japón. Pero hacía unas mezclas muy interesantes porque era jazz, era música tradicional japonesa y era música clásica occidental. Así es, y encargos que alguna vez le hicieron encargo a la Sinfónica de Nueva York y hizo un concierto para instrumentos tradicionales japoneses con instrumentos occidentales, ¿no? Le gustaban esas mezclas, hacía Takemitsu. Muy experimental también él. Es un personaje que de alguna manera me atrapa y creo que a usted también. Muchísimo. Él decía en alguna nota que cuando componía pensaba en los jardines japoneses. Siempre. Y él, estar cerca de la naturaleza era parte de su vida. Él decía que cuando iba a morir iba a resurgir una ballena, ¿no? Siempre estuvo cerca. Resurgió en la música. Resurgió en la música, su música sigue adelante. Sí. Un compositor realmente que influenció a mucha gente, no solamente del Japón, sino en el mundo de la música contemporánea del siglo XX. Es un ejemplo en muchos sentidos y desde luego en la forma tan honesta en que trata su propio trabajo y trata de entenderlo. Así Por ejemplo, cómo enfrenta el silencio con el sonido, sí, el valor que le da. Como un sonido más al silencio, ¿no? Es muy interesante. Por la importancia que tuvo, ese disco es un homenaje a él. Lo sé. El Fonca fue el que hizo el apoyo para este proyecto. Participaron compositores de Japón, de Italia, de Argentina, por supuesto de México. Todo un homenaje al maestro Toru Takemitsu. Muy merecido, además, bueno, por lo que yo lo conozco gracias a usted y se lo agradezco muchísimo, de verdad. Pero hay, le digo, en este personaje una serie de datos y un gran misterio. Sí. Parece que lo rodea el silencio y está dedicado a hacer música. Fue interesante porque cuando yo lo conocí personalmente era una persona pequeñita, ¿no? Pero de una fuerza impresionante, impresionante. Casi no hablaba tampoco, no se acercaba a él y Tengo la impresión por lo que he oído de él. Tengo una foto en el disco con él, yo tenía pelo largo en esa época, y él siempre como muy sobrio, ¿no? En su vida misma, ¿no? Él vivió los horrores de la Guerra Mundial, escuchaba música occidental en un radiecito con su papá. Tuvo una infancia pues, muy difícil por la guerra, ¿no? Y fue un músico autodidacta por lo mismo. Tenía sus influencias, por supuesto, pero fue un músico autodidacta. ¿Se le considera el mejor compositor japonés del siglo XX? Sí, trabajó con Kurosawa, por ejemplo. Sí, Ran, la película, hizo la música para Ran, hizo mucha música para la película, muchísimo. Su única hija, se dedica a hacer cine. ¿Usted ha hecho música para cine en Inglaterra y en Francia? He participado en tracks de películas, ¿no? Algunas ¿Qué que películas? mencionan. La del Zorro, por ejemplo. Fantástico. El Zorro número 2. No aparece mi nombre, pero estoy yo hago la Debe música. ser bastante complicado ponerle música a la acción, porque no puede ser ni un pegote ni puede rebasar lo que está pasando en la pantalla. Claro. Yo he participado como intérprete, no como compositor. Bueno, de todas maneras. Así sí, es diferente, ¿no? La música para cine, pero hay música genial, Morricone, por ejemplo, mucha música impresionante para la música. Y una película que se llamó El Tercer Hombre, que tenía una música maravillosa con guitarras portuguesas. Sí, el mismo Silvestre Revueltas, ¿no? La Noche de los Mayas. Sí. Es música, ahora ya es música de concierto. Empezó con música de cine, acompañando a,
pero ahora es música totalmente independiente que se hace en las salas de concierto. Pues tenemos mucho de qué platicar con usted, tenemos muchas voces que escuchar y estoy segura que no tardarán en llegar hasta aquí. Y desde luego les quiero dar una muy buena noticia. El maestro me acaba de obsequiar, cosa que agradezco nuevamente, este álbum de canciones para niños. ¿Por qué? Pues por mis hijos. Ahí en la parte claro. de atrás, ese disco acaba de salir hace 4 horas. 4 horas, ¿sabe qué? Yo lo acabo de tener ahorita en mis manos. Yo acabo de tener un corte, ¿cómo ve? Ah, bueno, ahorita platicamos. No nos va tan mal. Muchas gracias por responder tan generosamente a nuestra invitación para que llegue aquí en nuestro estudio de Canal 11 a través de nuestras líneas telefónicas. Antes de dar paso a sus llamadas, yo quisiera, con la autorización de nuestro invitado, decir que este programa está dedicado a un compañero muy joven que acaba de fallecer, Cristian Felipe Cimental Espinosa. A su familia, un abrazo, nuestras condolencias más sinceras y que nuestro compañero descanse en paz. Vamos a ver. Bueno, y hay muchas llamadas, maestro. Hortensia Matos dice, me agrada mucho el programa, soy una persona de 87 años de edad. Cris Rodríguez, saludos, Cristina Pacheco. Muchas gracias, Cris. César Lara, bravo, bravo. Bueno, hay mucho entusiasmo por la interpretación del maestro. Tarsila Prada dice, con especial gusto espero los viernes para ver el programa. Saludos y felicito a la señora Cristina Pacheco y a su invitado. Gracias, gracias de verdad. La señora Justina Millán le manda un saludo muy especial al guitarrista Juan Carlos Laguna. Y bueno, tenemos aquí una llamada más. Le mando un saludo muy especial a la señora Cristina Pacheco y qué forma tan maravillosa de tocar del maestro Laguna. Pues vamos a comprobarlo una vez más, vamos a deleitarnos y vamos a dejarnos envolver por esa maravilla que es la música. Adelante, por favor.
Nos decía el maestro que hace 4 horas recibió este álbum y bueno, debo decir que aquí está justamente lo que acabamos de escuchar, Mateo, pero también hay otro número que se llama Martina, que está dedicada a la hijita del maestro. Sí, voy a ver allá, lo que pasa es que estaba leyendo el disco. Maestro, ha de ser muy emocionante poder escribir algo así para una persona tan, bueno, para su hijo, saber que se lo va a dejar para siempre y que cuantas veces hay un intérprete que toque este número, de alguna manera usted va a estar nuevamente cerca de él. Sí, está presente mi hijo. Lo mismo, soy un intérprete, no soy el compositor. El compositor es Hirokazu Sato, amigo mío que conocí. Que fue su maestro, ¿no? No, fue amigo mío. Él murió muy joven, murió cuando tenía 50 años, pero hizo una serie de obras para niños. Y yo, platicando con él, hizo una obra primero para mi hija, para Martina. Y después de pasar unos años, después hizo una para Mateo. Entonces la hice dentro de la colección, grabé toda la colección de obras que se llaman Baby Songs. Sí. En cierta forma, un intérprete es un compositor. Sí, decía un maestro, crear una obra de arte es crear un mundo. Recrear una obra de arte es recrear un mundo. El papel del intérprete es fundamental para que la música tenga vida, ¿no? Es fundamental, si no, no se puede. La música, la partitura está muerta de alguna forma si uno no lo saca adelante, ¿no? Hay que despertarla. Hay que despertarla, hay que darle vida. Quitarle el silencio y convertirlo en sonido. También el admirado compositor japonés decía que un compositor tiene que hacer lo posible para que el artificio de la composición parezca completamente natural. Sí, como si estuviera en el mundo ya esa composición. Es un grito de auxilio, decía un intérprete. Y uno va ahí al rescate y uno la saca adelante. Uno le da vida a la música. Está la partitura y están los elementos ahí y uno tiene que darle vida a esto. Hizo usted una declaración que me interesó mucho y no supe cómo interpretarla. Decía, ahora ya no voy a tocar música clásica. Quiero exclusivamente dedicarme a los compositores del siglo XX y XXI. ¿Por qué? Siempre he tocado música de mi época, ¿no? La música clásica, la música barroca, que es maravillosa, fue importante en su momento en mi formación. Pero hay tanta gente que lo hace bien, es música maravillosa, pero mi interés y mi compromiso moral es con la música de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque es la música inmediata. Me gusta mucho trabajar con compositores jóvenes o compositores vivos, porque si no la labor de uno es eso, darle vida a la música. Entonces, muchos de mis discos siempre hay algo mexicano, la mayoría de las veces, o algo contemporáneo, ¿no? Gente que convivo con ellos, cualquier disco de los que ves acá. Esa inmediatez con los compositores en los que usted se interesa, ¿qué le da a su música? Es mucho esa relación que siempre ha existido entre intérprete y compositor, que en nuestro instrumento lo hizo mucho Segovia con Ponce, por ejemplo. La relación Ponce-Segovia pues, fue fundamental en la historia de la guitarra en el siglo XX, ¿no? Segovia no era compositor, compuso algunas cosas muy pequeñas, pero hizo una serie de obras y motivó a compositores importantes en la historia del siglo XX a componer para la guitarra, ¿no? Julian Bream lo hizo en su momento en Inglaterra y mucha otra gente lo ha hecho también. Yo he trabajado así con muchos compositores, sobre todo mexicanos, ¿no? Cuando trabaja con los compositores, ¿usted permite que ellos opinen acerca de su interpretación o que la modifiquen en algún punto? Más bien al revés. Cuando ellos dan la música, yo converso con ellos el qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo puede sonar. Es una relación interesante, ¿no? El trabajar con un compositor vivo. Es interesante y de mucho riesgo. También. Porque usted está ofreciendo algo completamente nuevo, inédito, y no sabe cómo va a reaccionar el público. Exacto. Entonces sabe perfectamente cómo va a reaccionar con una obra de Manuel M. Ponce, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, es cierto. Este disco es muy experimental, por ejemplo. Sí. No es un disco que está acá es música más tradicional, se escucha muy fácil de alguna forma, porque lo han hecho más gente. Pero son obras todas nuevas. Entonces, ¿Qué quiere decir fácil en el arte? Que es muy tradicional, formas tradicionales, ¿no? Formas musicales tradicionales como una tocata, como un minueto, como un preludio. Son obras... ¿Pero elimina la reflexión? ¿O es otro nivel de reflexión? Otro nivel de reflexión. Diferente. Por ejemplo, hay una obra aquí muy interesante solamente armónico, que son sonidos muy sutiles y dura muchos minutos la obra. Entonces entra uno como en trance en esa obra que no hay melodía, no existe la melodía. Eso me interesa mucho. Sí. ¿Qué pasa cuando no hay melodía? Pues hay otros elementos en la música también. Por ejemplo. Puede haber ritmo, por ejemplo, ¿no? Puede haber armonía, puede haber silencio también, ¿no? La melodía no es lo único. En el siglo XIX está lleno de melodías, ¿no?
la música tradicional está llena de grandes melodías también, ¿no? Que se cantan, ¿no? Pero la música nueva no siempre tiene melodía. ¿Cómo define la música nueva? Pues la música nueva es una música que experimenta con sonidos que le vienen al momento. En nuestro caso, para hacer música nueva también hay que tener una técnica nueva, ¿no? Más allá de la tradición. Es como una especie de, no improvisación, sino un alejarte de la pintura, por ejemplo, formal. Sí. Irte a lo abstracto, pasar Sí. de lo formal a lo abstracto. ¿Es así? Sí, puede ser. Hay gente que quiere salir del círculo vicioso, que no es tal cual, pero es una forma de decirlo, ¿no? Como salir y ponerse en otro plano. Y en la música del momento no sé qué vaya a pasar a futuro, tampoco con el instrumento, porque el instrumento también está sufriendo modificaciones. ¿Qué modificaciones? Bueno, sobre todo aumentan las cuerdas, la construcción interna también, buscan que sea más sonora, ya no buscan que sea madera, sino algunos materiales también artificiales también. Es parte del cambio que hace. ¿Cuánto ayuda la memoria del público a la conservación de una obra? El tiempo lo dirá. El tiempo va a decir. Porque hay cierta música que no puedo memorizar. Tal vez yo no podría memorizar tan fácilmente la música de su maestro japonés. Yo le digo su maestro porque se ve que lo sigue muy de cerca. De alguna forma, sí. Pero la música es curioso porque la música que acabo de tocar ya se terminó. Dura un momento y ya queda el recuerdo de ella. Es una obra, una pintura, hasta ahí se puede ver siempre, ¿no? Entonces el sonido baja en el tiempo y se apaga el sonido y ya no hay más, se queda el recuerdo de la música. Entonces, pero hay obras que uno escucha unos cuantos acordes y se acuerda, sabe qué es. Sí, la claro. Quinta de Beethoven, por ejemplo. Sí, muchas obras así. O el concierto de Aranjuez. Estoy hablando de lo que escuchamos más. Exacto, sí, son ya melodías que se quedaron ahí instaladas en la historia del tiempo, ¿no? Pero hay otra música que no es así, pero sigue siendo interesante este tipo de música, ¿no? Ay, hay una música que no me gusta nada, que es la del corte, pero pues no me queda más remedio. Siguen llegando llamadas y no dudo que llegarán muchas más. Así sentiremos muy viva su presencia, su compañía y su participación en la charla de hoy con un extraordinario guitarrista a quien le están mandando mensajes. Melquiades Parada, muchas gracias, señora Pacheco, por haberme permitido conocer la música del maestro Juan Carlos Laguna. La señora Celina Guerrero, felicito como siempre a la señora Pacheco y al extraordinario invitado que tiene usted hoy, Juan Carlos Laguna. Bueno, pues todo el mundo está entusiasmado y qué interesante, maestro, que hay una persona que dice, qué bueno que gracias a este programa estoy conociendo la música del maestro Laguna. Para esta persona su música es nueva, ya hablaremos de eso. Por favor, ¿quiere permitirnos escucharlo? Martina, ahora viene Martina, qué bueno.
gusto volver a escucharlo y una alegría enorme seguir recibiendo llamadas. Desde luego, la señora Ana María Ruiz dice gracias por el hermoso regalo de Navidad que nos dan con este maravilloso invitado. Pues debe ser una experiencia extraordinaria saber que con el trabajo que usted hace, no solamente rescata la memoria sonora de México, sino que le da felicidad a la gente y le enseña un lenguaje distinto. Sí, de ahí la idea de este disco, el último disco, sea muy familiar. Como dijo mi cuñado, es un disco de la familia para las familias. En este disco participa mi esposa como productora del disco. Qué bien. Que viene aquí acompañándome. Sí. Y mi cuñado, Mario Roloni, hace también el arte del disco. Amigos, Mariana Genta hace la fotografía. Bueno, Hirokazu Sato hace la música. Entonces es un disco muy familiar, está dedicado a mis hijos. Y creo que la definió perfectamente mi cuñado hoy en la mañana. Me dice, es un disco muy familiar para las familias, ¿no? Pues eso es muy bonito porque es un punto de unión y qué mejor que lo sea la música. Así es. Uno tiene un padre, una madre, hermanos y demás, pero parte de la familia muy importante es el maestro. Es parte de... Es importantísima. Sí. Y usted ha sido maestro de muchas generaciones de personas que ahora son músicos muy distinguidos. 25 de ellos por lo menos han sacado premios importantísimos, internacionales. Así es, muchos han pasado también aquí por el programa. Claro. Muchos de ellos a la vez les mando saludos cuando lo puedo ver. Cumplí este año... 89 empezó usted a dar clases, ¿no? Así es, cumplí 30 años en la UNAM. Me dieron mi reconocimiento como profesor 30 años ya. Y pues en 30 años ha pasado muchas generaciones de maestros, fueros de la Facultad de Música fueron ¿El mis método alumnos. ha cambiado? ¿El recurso del método ha cambiado? En esencia... Sí, yo sigo trabajando métodos del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Algunos funcionan perfectamente, pero hay repertorio nuevo que hay que hacer con técnicas nuevas también. Pero vemos ejercicios, por ejemplo, de Mauro Giuliani, que es un compositor clásico, que es perfectamente, pues es actual el método. Y los métodos con los que yo vi, que son métodos de los años 30, por ejemplo, de Emilio Pujol o de Julio Sagreras. ¿Cuál también. sería la diferencia entre esos métodos y alguno actual? Pues ahora lo que hacen es una serie como una antología de obras, no seguir un método específico, no seguir una serie de... ¿Ejemplos, diría usted? Sí, una antología de ejemplos de diferentes compositores, en este caso maestros, ¿no? ¿Para copiarlos? Es lo que yo hago, sí, lo que yo hago es una antología de métodos, ¿no? Veo métodos de diferentes compositores de diferentes épocas también. No me voy solamente al método del siglo XIX, por supuesto, pero sí lo veo en algún momento. Pero usted debe tener su propio método, su Así propio es. estilo de dar una clase. Por supuesto, sí, es muy, muy personal. ¿Cómo es? La lectura, por ejemplo, bueno, trabajo mucho también la lectura a primera vista. Eso me impresionó, que ahora está dando cursos. En Estados Unidos estuvo, ¿no? Estuve un año viviendo en Dallas, estuve trabajando en la Universidad Metodista del Sur. Y estuve también trabajando en Toronto estuvo, En ¿no? Toronto, un año también de año sabático, trabajando en la Facultad de Música. ¿Cómo es esa clase de lectura a primera vista? Pues es una herramienta fundamental para el guitarrista en nuestro caso. Es para aprender a leer rápido, ¿no? Sacar obras de manera muy rápida, conocer el instrumento. Aparentemente se conoce porque se toca, pero cuando se pone a leer no se conoce tanto, ¿no? Es como haciendo una alusión como una lectura rápida de textos aplicada a la lectura rápida de música. La famosa lectura dinámica nos priva de una cosa, nos da rapidez, pero nos quita placer. Y comprensión también a veces. Mucho. ¿no? Acá es diferente porque la lectura rápida de textos pues se queda solamente en la cabeza y acá hay que llevarlo aparte de la parte motora, ¿no? Entonces está el estímulo presentado y hay que llevarlo. Entonces ayuda mucho, sobre todo porque uno saca obras con más rapidez, puede uno ejemplificar en clase también. ¿Memoriza? Sí, es necesario memorizar. A veces, antes memorizaba más que ahora, ¿no? Ahora con más ocupaciones, con más cosas en la cabeza, es imposible llenarla de decir. Haciendo música nueva también es muy difícil estar memorizando, pero sí, por supuesto, hago cosas de ¿Por qué es memoria. difícil memorizar la música nueva? No la música nueva. O sea, bueno, hay algunas que es Ustedes difícil. dijo eso hace un momentito. Sí, o sea, es difícil en algunas cosas porque no es un ritmo como definido. Hay mucha de la música contemporánea que es... ¿No hay una lógica? Una lógica distinta, ¿no? No una lógica así tradicional. Hay música que es muy fácil memorizar. Hay otra que es, por lo intricado del camino, porque no es simétrica, cuesta más trabajo, ¿no? Muchos de los actuales intérpretes tocan leyendo, ¿no? Y grandes músicos también, ¿no? Creo que se puede hacer mucho tocando de memoria, pero también
no es que si se toca leyendo se toca muy frío, esa palabra no me gusta, pero la digo ahora, que dicen que se mete mucho uno a la partitura y no expresa uno, pero he escuchado grandes conciertos de gente que toca leyendo. Pero creo que es importante poder leer la partitura en un concierto, ¿no? Sí, y darle el tono que merece y que necesita. Depende qué obra sea. Hay obras tradicionales como el concierto de Aranjuez, por ejemplo. Sí. Tocarlo leyendo a veces eso sí, eso se toca de memoria y listo, ¿no? Repertorio tradicional. Es uno de los conciertos más escuchados. Y lamentablemente me da un poco de pena pensar que se ha utilizado para publicidad. Sí, pero sí. Es un poco... Pero la culpa no la tiene ahí el compositor. No lo sé. Es hermosa la música. Cuando yo era niño, yo quería tocar ese concierto. Y decía, yo quiero hacer eso en algún momento. Lo hice en mi examen profesional de licenciatura. El concierto de Aranjuez lo hice en muchas partes, aquí en México, fuera de México. Es una obra bellísima, es una obra hermosa y de mucha exigencia técnica también. Me imagino que así es. Sí, no es una obra fácil. No es una obra fácil, es una obra, yo creo que es una de las obras más tocadas, más interpretadas en el mundo entero. Así es, y en muchas versiones también, ¿no? Hay versiones, la original es para guitarra, pero hay Miles Davis lo hizo con trompeta, o sea, son maravillosos. ¿Toca usted otros instrumentos, maestro? No, solamente la guitarra. ¿Cómo se encontró con la guitarra? Eso no lo he encontrado en ninguna parte, he buscado datos y nada. Ah, sí, bueno, pues lo he dicho muchas veces, pues por la tradición familiar, ¿no? Entonces, la guitarra era un instrumento accesible para, como veo muchos de mis alumnos, un instrumento fácil, el acceso barato y que está en las casas y yo tenía en la casa, entonces fue... ¿Por qué era tradición familiar en su casa? Mi papá tocaba la guitarra, entonces cantaba y tenía una guitarra ahí, entonces llegó de una forma, de manera natural. Yo nací, había una guitarra en mi casa, ¿no? ¿Cómo era esa guitarra? Es una guitarra barata, con 6 cuerdas y que estaba ahí para tocarse. Entonces, ¿cuándo se atrevió a palparla, a tocarla por primera vez? No recuerdo, tendré 8 años por ahí, 7, 8 años, ¿no? Entonces, poquito, me quedaba grande la guitarra. Por eso se lo pregunté. No tenía una guitarra pequeña. Ahora los niños empiezan y yo mismo le compré a mis hijos una guitarra pequeñita, ¿no? Que ahora, yo tenía una guitarra estándar, pues apenas podía tocarla, ¿no? Pero era el primer acercamiento al instrumento. ¿Cómo fue esa primera experiencia con la guitarra? ¿Quería imitar sonidos? ¿Algo? No tengo registrado como una primera experiencia porque siempre estuvo la guitarra ahí, ¿no? Sí, pero no la siempre... agarraba, me costaba trabajo apretar las cuerdas, no la hacía y no me salía, apretaba más. Y pues poco a poco tocaba con una cuerda, nada más o la hacía nada más. ¿Su papá fue su maestro? Mi papá fue maestro en muchas cosas. En la música, pues me gustaba mucho escucharlo cantar, ¿no? Él cantaba música tradicional, cantaba guapangos él. Y le gustaba mucho que yo tocara, ¿no? Pero él no se dedicó a eso, se dedicaba a otra cosa. Mis hermanos también tocaban, entonces ahí empezábamos a tocar juntos. Ay, qué bueno que están tocando juntos porque yo me voy a un corte. Sigan tocando y yo regreso enseguida, ¿sí? Tengo en la mano la llamada de doña Justina Millán. Yo la considero una triunfadora. Fíjese, es una mujer entusiasta, vivaz, generosa, es mamá de nuestro invitado y además tiene 92 años y no le hace falta nada, ¿verdad? Le mando un saludo muy cariñoso y ella dice, felicidades, felicito inmensamente a mi hijo Juan Carlos Laguna de parte de su madre Justina Millán. Si puede, díganos, ¿qué se siente ser mamá de una persona que puede producir tanta belleza a través de una guitarra, a través de la música? María de Jesús Riofrío, nuestra amiga de tanto tiempo, dice, quisiera pedirle al invitado si pudiera interpretarnos el concierto de Aranjuez. Maestro, usted me dice sí o no, aunque sea un pedacito o nada. Falta la orquesta nada más. Un regalo para nuestra amiga, la señora Riofrío, y yo se lo agradezco mucho, maestro. Ya estuvo usted complacida. María del Rocío Olivares, buenas noches, señora Pacheco, extraordinario invitado. Gracias por presentar a mexicanos que nos comparten su talento.
Miriam Osuna, hola, muy buenas noches, muy feliz de esta semana. Les mando muchos saludos y al invitado le mando saludos desde Mazatlán, Sinaloa, al igual que a las personas bonitas de la República Mexicana. Bueno, vamos a escuchar otra interpretación del maestro y de verdad ha sido una alegría tenerlo aquí. Adelante, por favor. Bueno, esta obra yo la había escuchado, pero no sabía cómo se llama. Se llama Puna y Caluyo. Es de Gustavo Cantor o Cantor, no lo sé. ¿Quién es Gustavo Cantor? Cantor, compositor de Salta, del norte de Argentina. Un gran compositor que no se conoce tanto. Pero esto se oye con frecuencia en las estaciones de música. Es música de... Salta está llena de música. Se conoce la música argentina de la zona de Buenos Aires, por ejemplo, la milonga o el tango, pero la música del norte de Argentina es bellísima y tiene mucha influencia del sur de Perú o Bolivia, ¿no? Tiene cierta influencia de música boliviana. ¿Cuál es la música que más le interesa? ¿De qué región? ¿De qué país? No, me gusta mucho la música argentina porque mi esposa es de Argentina y tengo muchos amigos allá y lo hago con mucho cariño la música latinoamericana. Conozco a Gustavo, me ha mandado música.
Me gusta mucho la música de Brasil. Háblanos un poco más de Gustavo para ver si nos acercamos más a su obra. Pues Gustavo es un compositor, ahora tiene un puesto de dirección, está componiendo un poquito menos, pero la mayoría de la música de él está basada en el folclore de su país. Cada una de las piezas tiene un ritmo específico del folclore de su país. ¿No piensa usted que todos los compositores toman tarde o temprano algo del folclore de su país? Es como los escritores. Quizá. Siempre hablan de una manera o de otra de sus familias, porque ahí empieza la historia. Claro, nadie niega sus raíces ahí, le sale de manera natural. Los grandes compositores lo han hecho, Takemitsu, Brauer, Ponce, Villalobos, ¿no? Siempre está su país detrás de ellos. Y Gustavo, pues, Villalobos, un compositor maravilloso. Genio, tiene un repertorio impresionante para todos los instrumentos y para la guitarra también. Un compositor muy prolífico. Yo grabé un disco exclusivamente de Villalobos, ¿no? Con su obra para música de cámara de Villalobos. No nos queda mucho tiempo, así que tenemos que aprovecharlo al máximo. Les digo que sigan llamando, háganlo rápidamente para que el maestro se lleve su voz, porque desde luego cuando se vaya le vamos a entregar todos estos mensajes que para nosotros son muy valiosos y para él desde luego lo serán también. Ha estado en África, ha estado en Asia. ¿De dónde? De esos lugares, ¿qué música ha traído o de qué manera ha influido en sus interpretaciones? De Asia, sobre todo. La influencia de Japón ha sido fundamental en mi formación. Se nota también en el disco que me acaba de entregar. Acá mi guitarra es una guitarra japonesa, es de Masaru Kono. Es la última guitarra que él hizo. En suerte me tocó. Díganos quién es. Masaru Kono es el más tradicional constructor de guitarras en Japón. Yo cuando gané el concurso de Tokio, él me dio una guitarra de concierto. 91, ¿verdad? Sí, en el 91. Yo recibí una guitarra de concierto que yo no tenía. Yo fui a Japón sin guitarra y me traje una guitarra de concierto y otras cosas, pero tuve por primera vez una guitarra Masaru Kono, que era muy famoso El sonido es maravilloso. Y aparte él como persona es maravilloso. Entonces esa guitarra pues significa mucho porque por la amistad que yo tenía con el maestro Kono. ¿Estuvo en su taller? Estuve en su taller. ¿Cómo era? ¿Qué olía? Me quedé en su ¿Qué había casa, lleno de madera, de maquinaria, de historia, ¿no? Una persona muy bondadosa. ¿Qué historia, si la puede resumir en 1 minuto o medio? Pues yo lo encontré una vez en un concierto en Japón y no quiso que me fuera a ninguna parte y me jaló y se vente a quedar a mi casa, ¿no? Yo lo conocí en el 91, entonces me llevó, estuve con él, vino a México, quería conocer México, me regaló maderas. Maderas, no instrumentos. No, maderas, para hacer instrumentos. Yo tengo muchas guitarras de él después de eso. Pero por suerte, cuando yo le encargué una guitarra de cedro, porque ese es de cedro, y cuando la encargué, a los 6 meses me avisaron que se había muerto. Su sobrino, que es también gran constructor, pero que la última guitarra que él estaba haciendo era la mía, ¿no? Porque les ponía nombre. Y es esa guitarra que traigo ahora. ¿El tipo de madera cambia el sonido de la guitarra? Totalmente. Sí. ¿El cedro qué le da? Bueno, se dice es más cálido el cedro, resuena inmediatamente más que el pino, por ejemplo. El cedro va en la parte de la tapa, ¿no? Es una madera flexible porque transmite el sonido. Hay maderas más duras que lo proyectan, o el ébano, que es muy duro para sostener la tensión de las cuerdas. Hay diferentes características en las maderas de la guitarra. Se fija en eso. ¿Cuántas guitarras tiene hasta el momento? He tenido muchas. Ahorita tengo 4 de concierto, ¿no? De Argentina, de México, de Japón y de Alemania tengo también. ¿Y no tiene una de Paracho? Ahí ganó un concurso, así que... He tenido de Paracho, por supuesto. Tengo grandes constructores, grandes amigos, ¿no? ¿Cuántas obras ha estrenado? No sé, muchas. No tengo número así, pero sí he hecho muchos estrenos de acá, son casi estrenos, ¿no? Hice un proyecto con guitarras de Paracho que un constructor mexicano, Abel García, hizo 12 guitarras con 12 maderas mexicanas y yo encargué 12 obras específicamente para eso. ¿Para el maestro? Sí, además. Sí, para el maestro. Danae López, quisiera pedirle al maestro Juan Carlos Laguna si me podría deleitar con una estrofa del músico. Francisco Tárrega. Francisco Tárrega. Que es uno de los compositores. De los grandes del siglo XIX, por supuesto. Los Romero y todas esas son familias, ¿no? No, bueno, Tárrega es el padre como de la guitarra. Maravilloso. Es del siglo XIX. Alma Rosa Rivera Rocha, saludos desde Sonora, excelente programa con un gran guitarrista. Alma Berrenechea, infinitas felicitaciones al excelente compañero de la secundaria.
De la secundaria 108. Así, en Escaposalco. ¿Ahí estudió usted? Bertrand Russell, sí. Sí. ¿Dónde está? Está se llama San Antonio, la colonia. Pues su compañero lo recuerda, siempre fue alguien sobresaliente. Le mando un saludo muy cariñoso y muchas felicitaciones porque ha logrado y por salir en el programa. ¿Cuánto me falta? ¿Ya? ¿Tengo que decir adiós? 20 segundos. Bueno, entonces tengo 20 segundos, los aprovecho para decirle que todas estas llamadas son para usted. Gracias. Se las entrego con mucho gusto a nombre de nuestros amigos que nos han acompañado este viernes aquí en nuestro estudio de Canal 11. Ya sabe que nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? A la misma hora y para seguir conversando. Hasta entonces y muchas gracias por su presencia.